Buenas tardes, docentes y compañeros. En este caso vamos a abordar el tema de los opiáceos. Los integrantes son Edith Cabal, Fiorella Pinargote, Lizeth Ponce, Rebeca Sembrano y quienes habla, por Fortuna. Ayúdame cambiando la diapositiva. Ok. Bien, entonces en relación a los opiáceos, en primer lugar vamos a entender qué son los opiáceos. Entonces, básicamente estos aquí son un grupo de sustancias que actúan sobre el sistema nervioso, en este caso para aliviar el dolor, producir algún tipo de sedación y en algunos casos causa euforia. Entonces, estos aquí son derivados de la planta de amapola o se fabrican sintéticamente para imitar sus efectos. Entonces, este grupo de opiáceos, la mayoría trabajamos con el caso con pacientes de heroína, por eso he ubicado un apartado de qué es la heroína. Entonces, en este caso, la heroína es una sustancia psicoactiva altamente adictiva que pertenece al grupo de los opiáceos, derivada de la morfina, un alcaloide natural extraído de la planta de amapola. Entonces, la heroína es conocida por sus potentes efectos analgésicos y eufóricos. La otra, por favor. Ok, entonces en cuanto a la clasificación, tenemos que en primera instancia están los opiáceos naturales, los sintéticos, los semisintéticos y los sintéticos. Entonces, los naturales son estos que se derivan netamente de la morfina que se extrae, es decir, de la planta, lo natural, por ejemplo, la morfina o la codeína. En los sintéticos son aquellos que son derivados, modificados de los opiáceos naturales, ya aquí ya tiene más químicos, entonces, por ejemplo, la heroína, que se deriva de la morfina, o la hidrocodona. Asimismo tenemos los sintéticos, que estos aquí ya son compuestos fabricados en laboratorios, diseñados para imitar los mismos efectos que hace el opiáceo natural, pero en este caso ya tiene bastantes componentes químicos. Y los que son más adictivos, en este caso serían el fentanilo y el metadona. Ya, seguimos con la clasificación y encontramos a los agonistas y antagonistas, o mixtos y antagonistas. En relación a los agonistas potentes, estos aquí se incluyen el fentanilo, la morfina y la oxicodona, que básicamente son utilizados para tratar el dolor severo, como el cáncer, otras cirugías graves, es decir, estos aquí normalmente se los usa de un carácter netamente médico. Asimismo encontramos los agonistas débiles, que es el tramadol y la codeína, que son menos potentes y tienen menor riesgo de efectos adversos graves, recomendados para dolores moderados. Asimismo, encontramos en los mixtos el buprenorfina, que se usa para tratar el dolor crónico y como terapia para el trastorno por uso de opioides. La nalbufina y butarfanol, que son eficaces para el dolor moderado a severo, con menor riesgo de depresión respiratoria que los agonistas puros. Por último, los antagonistas, que son la naloxona, rápida reversión de los efectos de sobredosis, y la naltrexona, que es usada a largo plazo para tener la abstinencia en el tratamiento del desarrollo del uso por consumo de opioides. Asimismo, encontramos una tabla de analgésicos opioides que estos aquí son los agonistas, que podemos encontrar los que son los potentes, que está la morfina, los débiles está la codeína, el tramadol, los antagonistas encontramos la naloxona, que ya les he explicado anteriormente, y las agonistas parciales y los mixtos. Por último, hay que recalcar la diferencia que opiáceos básicamente se refiere únicamente a los compuestos naturales y los opioides es más preciso, es decir, cuando ya se mezcla lo natural con lo sintético, o lo semisintético que les estaba explicando anteriormente. Entonces hay que hacer esa diferencia porque se parecen, pero no es lo mismo. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Ahora a continuación explicaré acerca de la epidemiología de los opiáceos, que bueno, comenzamos primero a nivel mundial, a nivel global, que es más lo macro, que de acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas de las Naciones Unidas, los opiáceos ocupan el segundo lugar entre los tipos de drogas más utilizados a nivel mundial. En Estados Unidos, las muertes por sobredosis por opiáceos se consideran ya una epidemia. Por ejemplo, en el año 2021 países como Estados Unidos, Alemania, España lideraron el consumo mundial de lo que es el fentanilo
y conforme al informe de la Junta Internacional de Fiscalización de los Estupefacientes, España registró el consumo masivo de aproximadamente 124,6 kilogramos de esta sustancia, representando el 12% a nivel mundial. Cuando hablamos ya en América Latina, que es más lo meso, el problema de los opiáceos, bueno, en América Latina no es de forma agravante, pero no hay que dejar de un lado lo que está sucediendo con Estados Unidos y sus posibles repercusiones. Por ejemplo, según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, en Colombia en el año 2013, el 1,07% de las 32.605 personas que fueron encuestadas, que estuvieron entre edades de 12 a 65 años, habían consumido opiáceos, ya sea como morfina, el fentanilo, el tramadol, entre otros. Y estas fueron consumidas sin prescripción médica. Esto se está convirtiendo en una gran amenaza para lo que es la salud pública y para lo que es también a nivel de la ley. Eh, 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 Siguiente. Ya. Cuando nos centramos más en la heroína, bueno, la producción potencial de la heroína se triplicó entre los años 2013 y 2016 en México debido en parte a una reducción en lo que era la erradicación de la amapola, mientras que el consumo de cocaína que fue proveniente de Estados Unidos, perdón, de Colombia aumentó en los últimos años en Estados Unidos. Esto fue según un informe de la Agencia Estadounidense Antidrogas, o sea, la DEA, alcanzando un total de 32.000 hectáreas en el año 2016. Y conforme, bueno, a Ecuador, el acceso a medicamentos de opioides para el dolor, como es el tramadol y la morfina, ha incrementado en el sistema de salud ecuatoriano. Sin embargo, el abuso de medicamentos, ya cuando hablemos a nivel de Manabí y Manta, no hay informes o no hay documentos exactos donde se evidencie esto. La siguiente. Ya, y conforme a la justificación de por qué es importante estudiar los opiáceos, es porque esto prácticamente está siendo un riesgo para la salud pública debido al abuso que se está dando de esto y que está generando una crisis y un aumento en lo que son muertes por sobredosis, especialmente por el consumo de opioides sintéticos como es el fentanilo. Ya, siguiente. Ya. A partir de lo mencionado, podemos hablar de las características de las sustancias. Inicialmente, al hablar de las características, estamos refiriendo a las composiciones químicas. Ya el compañero había mencionado algunas clasificaciones que se dan a partir de estas sustancias. Están las clasificaciones por el origen, como son las sintéticas, naturales y semisintéticas, como también aquellas que están por sus efectos, como son las agonistas y antagonistas. Y a partir de esto se puede ya hablar de la composición química. Inicialmente, algo que comparten estas sustancias es que están compuestos por los siguientes átomos. Como vemos en la pantalla, está compuesta por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos cuatro elementos forman grupos funcionales que son como herramientas que ayudan a los opiáceos a funcionar correctamente, conformando grupos tanto de hidroxilo, que este grupo le permite al opiáceo unirse bien a los receptores en el cerebro. Asimismo, en los grupos amina y el grupo carbonilo. Estos tres grupos funcionales, tal y como se menciona y se puede observar en la diapositiva, son los que le dan estabilidad a la sustancia para que pueda adherirse a los receptores opioides y así poder cumplir su función. A partir de esto, se plantean tres ejemplos de opiáceos naturales, como está la morfina, la codeína y la heroína. Perdón, la morfina, codeína y tebaína. La heroína ya viene a ser un semisintético, pero también la incluyo en este grupo para que se den cuenta que la composición química solamente cambia en el número de átomos que tiene. Por ejemplo, en la morfina, esta tiene 17 átomos de carbono, 19 átomos de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 de oxígeno. Lo que la diferencia de la heroína, que tiene 21 átomos de carbono,
23 átomos de hidrógeno, uno de nitrógeno y 5 de oxígeno. Asimismo, esta se diferencia de las otras dos, de la codeína y la tebaína, pero también nos podemos fijar que esa es la que tiene más número de átomos en los diferentes elementos. Esto se puede dar por la alteración química que ya viene a ser un opiáceo semisintético. A partir de esto podemos hablar, la siguiente por favor. Y a partir de esto podemos hablar de una clasificación, pero en torno a la estructura o composición química. Y como podemos observar en la imagen, aquí está la clasificación de opioides de acuerdo a su estructura. Aquí las dividen entre análogos, derivados y también antagónicos. Perdón, sí, antagonistas. Cuando referimos a análogos, esta hace referencia a los compuestos químicos que tienen estructuras similares, pero que no son exactamente iguales a otra molécula o a la sustancia original. Por ejemplo, en el primer grupo tenemos a los análogos de la morfina, los cuales tienen una estructura muy similar a la morfina, que es un alcaloide natural derivado del opio. Y esta morfina tiene una estructura compleja con anillos fenantrénicos y también grupos funcionales de hidroxilo, algo que hace que tenga una alta afinidad por los receptores opioides, especialmente por los receptores mu, que vienen a hacer o a mediar los efectos de analgésicos. En lo que viene a ser la codeína, que esa también es igual a la morfina, pero con un grupo de metoxi. Em, Esta lo que hace es que tiene los mismos efectos de la codeína, ya que, perdón, de que la morfina, ya que a través del cuerpo, el cuerpo realiza, a través de un proceso, el cuerpo realiza un metabolismo con el hígado y hace que este en el cuerpo se convierta en morfina, pero asimismo tiene menos efecto que la morfina, o más bien es menos potente. Con lo que vienen a ser las otras que se encuentran en este cuadro, como es la hidromorfina, la oxitomorfina, la oxicodona y la hidrocodona. Estas son modificaciones de la morfina, pero tienen un menor eh, potencia en lo que vienen a ser los efectos, al mismo tiempo que tienen más cambios en lo que son los grupos funcionales. Algo que hacen este grupo análogo, que es de la morfina, es la gran afinidad que tienen con los receptores mu, lo que hace que sean efectivos para aliviar lo que es el dolor. Pero asimismo tienen efectos secundarios como es la depresión respiratoria y también la tolerancia, que hace que muchas veces aumenten las dosis. En el segundo grupo, que son un grupo con estructuras muy distintas a la morfina, ya que son derivados de la fenilpiperidina, esos hacen un trabajo parecido, pero en lugar de tener anillos fenantrénicos, tienen anillos de piperidina, que viene a ser una estructura diferente a la morfina, pero que se lo considera ya que estos también interactúan con los receptores opioides. Entre este grupo, el más conocido está el fentanilo, que tiene un grupo de metilo y es una estructura más compacta que la morfina, lo que la hace mucho más potente y también se disuelve mejor en grasas, permitiendo una acción rápida y también una duración corta. La acción que viene a hacer este grupo es que, asimismo, igual que la morfina, se interaccionan mejor con los receptores mu, pero también debido a sus estructuras modificadas, al fentanilo y otros derivados de la fenilpiperidina, tienen una acción mucho más rápida, por lo que este grupo se utiliza para el manejo de dolores severos. En el tercer grupo, que son los análogos de la metadona, estos ya tienen una estructura muy distinta a la morfina y la característica principal es que tiene mayor duración en el cuerpo. Esta, como menciono, tiene una estructura diferente a la morfina y no contiene el núcleo fenantrénico, sino que tiene un esqueleto alineado de lo que son cadenas de carbono, que viene a facilitar el uso en tratamientos prolongados del dolor. En este grupo, que es el propoxifeno, al cual pertenece, este era uno de los opiáceos más utilizados, pero actualmente ya no se lo utiliza porque tiene un alto riesgo. La acción que realiza, como menciono, es para el tratamiento, para el dolor prolongado, ya que
la falta de un núcleo fenantrénico hace que eso no logre disolverse o no logre absorberse de manera rápida en el cuerpo. Están también los otros grupos opioides, que aquí ellos tienen estructuras más variadas y que no pertenecen a los grupos anteriores, pero asimismo se los considera porque interactúan con receptores opioides. Estos tienen un efecto más suave, o sea, bloquean el dolor, como también hay algunos que ayudan a regular sustancias químicas del cerebro, como es la serotonina y la norepinefrina, como es el caso del tramadol. Asimismo, estos tienen menor potencia y suelen ser utilizados porque, a diferencia de los grupos anteriores, no tienen efectos secundarios graves. En lo que viene a ser los antagonistas opioides, estos, a diferencia de los cuatro grupos anteriores, estos son medicamentos que bloquean la acción de los opioides y en lugar de activarlos, se unen a los mismos receptores, pero los cierran. O sea, es decir, que evitan que los otros opiáceos funcionen en el cuerpo. En el caso de la naloxona, este se une a los receptores MU y los bloquea, lo que es útil para revertir una sobredosis de opioide. Y asimismo, la acción que realiza tanto la naloxona como la naltrexona y la natoxona es que no tienen efectos analgésicos, pero son esenciales para contrarrestar los efectos de los otros opioides o lo que vienen a ser los casos de las sobredosis y suelen utilizarse para, como tratamiento de la dependencia. La siguiente, por favor. A partir de la clasificación de estas sustancias, que ya podemos observar que son muy variadas, ya que el grupo de opiáceos es muy grande y debido a lo que es la química y todo esto de las composiciones sintéticas y todo esto, podemos decir que entre las principales vías que se han detectado, la anterior, la diapositiva anterior, bueno, continúo. Que entre las vías que se han detectado está la oral, la intravenosa, la intramuscular, la subcutánea, la sublingual, la rectal, la cutánea, la intranasal y la pulmonar. Según el autor que define, que realizó este cuadro, que es Fernández y otros 2016, menciona que muchas de estas vías no han sido estudiadas, pero que a través de varias investigaciones se ha logrado constatar que son utilizadas para la ingesta o para el consumo de estas sustancias. Inicialmente, la vía oral, esta consiste en ingerir el opioide a través de la boca, ya sea en forma de tabletas, cápsulas o jarabes. La forma de absorción de estos opioides es que una vez que son consumidos, ellos deben pasar primero por el sistema digestivo, donde se absorben lentamente en el intestino y posterior a esto, la sustancia pasa al hígado, donde es metabolizada antes de llegar al resto del cuerpo. El efecto que producen es más lento y menos intenso comparado con otras vías, debido a que la metabolización inicial en el hígado es lo que hace que la acción sea más tardía, pero también tienen efectos más prolongados. Como observamos en el cuadro, entre las principales sustancias que están aquí en el oral están la heroína, la metadona, la morfina, la buprenorfina, el fentanilo, el tramadol, la pentanocina, la meperidina o petidina, la codeína y el propoxilfeno. Luego tenemos la vía intravenosa. Esta consiste en inyectar directamente el opioide en una vena, lo que permite que ésta llegue más rápido a lo que es el sistema sanguíneo. La absorción en esta vía es más directa y más rápida, ya que el opioide entra directamente a la circulación sanguínea sin tener que pasar por el sistema digestivo ni tampoco por el hígado. Y es lo que hace que la absorción sea casi instantánea y el efecto sea inmediato y potente. Esta vía produce un efecto más rápido, como menciono, pero también tiene un alto riesgo de sobredosis y también de los efectos secundarios de estas sustancias. Entre las sustancias que están en la vía intravenosa está la heroína, la metadona, la morfina, la buprenorfina, el fentanilo, el tramadol, la pentanocina y también la petidina. Lo que viene a ser la vía intramuscular, esta consiste en que la inyección se realiza directamente en el músculo, típicamente en lo que es el deltoides o en el muslo. La absorción de esta vía también es lenta, pero no tan lenta como es con la vía oral.
ya que lo que viene a ser la sustancia primero tiene que pasar del músculo hacia lo que es el torrente sanguíneo, pero aún así, como mencioné, es mucho más rápida que la vía oral, pero más lenta que la vía intravenosa. Los efectos que produce suelen ser más moderados y también de una duración media. Entre las vías, las sustancias que tenemos está la heroína, la metadona, la morfina, el buprenorfina, el fentanilo, el tramador, la pentanocina, la petidona y la codeína. Lo que viene a ser la vía subcutánea, esta consiste en inyectar la sustancia del opioide bajo la piel, es decir, en el tejido subcutáneo. La absorción aquí también es lenta, ya que el fármaco viene a ser absorbido desde el tejido subcutáneo hacia lo que es la circulación sanguínea. El efecto de esta vía es mucho más lento que la vía intravenosa, pero también es más rápido que la vía oral, lo que proporciona una acción moderada e intensa y también una duración moderada. Tiene la misma rapidez de absorción como lo es la vía intramuscular. A menudo esta viene a ser la más utilizada en las personas con adicción, especialmente aquellos que consumen la heroína. Y en el cuadro podemos observar las sustancias que pueden consumirse por esta vía. En lo que es la vía sublingual, esta consiste en insertar o colocar el opioide bajo la lengua, donde se disuelve y se absorbe directamente a través de las membranas mucosas de la boca. La absorción es rápida, de hecho es casi inmediata, ya que el fármaco entra directamente en lo que es el torrente sanguíneo sin pasar por el sistema digestivo ni tampoco por el hígado, lo que produce que la intensidad sea alta, aunque, como vuelvo a repetir, no es tan rápido como la vía intravenosa, pero aún así puede tener efectos potentes. La vía rectal, que es una de las vías que me pareció bien curiosita, la verdad, esta, según varios autores, aquí se suministra esta en forma de supositorio o un líquido a través del recto. Es una de las vías muy poco estudiadas, pero se ha logrado comprobar que también es una vía de consumo, ya que la absorción es rápida, similar a lo que es la vía anterior, que era la vía sublingual, y el fármaco se absorbe directamente a lo que es la circulación sanguínea a través de las mucosas del recto, evitando también pasar por el hígado, que es lo que muchas veces hace que el proceso sea más tardío. El efecto es rápido y también moderadamente intenso, pero la absorción puede ser algo más variable, pero no se podría establecer como tal, ya que, como digo, no ha sido muy bien estudiada. Esta vía suele ser utilizada, según algunos artículos, cuando no es posible administrarse la sustancia por otras vías, por ejemplo, en algún paciente con vómitos o que no puede tragar pastillas o que el hecho de inyectarse no sea una posibilidad. Luego tenemos en la vía rectal está lo que es la heroína, la morfina, el tramadol, la pentanocina y la codeína. Finalmente, en la vía cutánea, bueno, no finalmente, faltan tres. En la vía cutánea, el opioide se aplica sobre la piel en forma de parches o también cremas. Aquí lo que viene a ser la absorción es más lenta, ya que es a través de ya que tiene que ir de la piel a la circulación sanguínea. El efecto es más lento, pero también es más prolongado, ya que la sustancia se va liberando lentamente en el cuerpo y estos vienen a ser útiles para tratamientos del dolor. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es el fentanilo, que puede ser conseguido en parches transdérmicos. Luego está la vía intranasal, que viene a ser una de las vías más comunes de consumo, que consiste en administrar la sustancia inhalando el polvo o el líquido a través de las fosas nasales. La acción, o más bien la absorción, es relativamente rápida a través de las membranas mucosas de la nariz. Asimismo que produce efectos rápidos, pero no tan inmediatos como la vía intravenosa, aunque aquí también va a depender de la cantidad y los efectos que pueda tener en el cuerpo, ya que también es una de las vías con más probabilidades de causar sobredosis. Entre estas vías, entre las sustancias que se consumen por esta vía, tenemos la heroína, el fentanilo, la ¿dónde está?
bueno, la buprenorfina, pero en lo que es el cuadro no se puede apreciar, solo está la heroína. Y finalmente la vía intrapulmonar, la cual implica inhalar el opioide en forma de humo o vapor, como ocurre con lo que es la heroína o el fentanilo. Esta absorción es muy rápida, ya que las sustancias inhaladas llegan rápidamente a los pulmones, donde se absorben a través de las membranas alveolares hacia el torrente sanguíneo. La acción es potente y muy rápida, ya que la sustancia entra a lo que es el torrente sanguíneo rápidamente y al igual que la vía intravenosa y la vía intranasal, tiene altos riesgos de sufrir sobredosis. La forma común de que se dé por esta vía es a través de fumando o también vaporizar, como lo es el fentanilo y la heroína. Listo, una vez que hemos visto de manera general las clasificaciones y las composiciones químicas de cada una de las sustancias, hemos comprendido un poco que los opiáceos poseen una gran capacidad adictiva y su administración incontrolada produce una serie de cambios adaptativos a nivel celular y molecular en diversos sistemas neuroquímicos que originan la aparición de un cuadro de dependencia. Los opiáceos además inducen algunas modificaciones persistentes a nivel de determinados factores de transcripción que podrían participar en la mayor vulnerabilidad para la recaída, incluso después de un periodo prolongado de ausencia de consumo de droga. Pero para esto es necesario explicar un poco los mecanismos de acción o cuál es el proceso o las vías que toma la sustancia, el compuesto, el químico una vez que ingresa a a nuestro organismo para que así se puedan generar todos estos efectos. Entonces, comprendemos que los opiáceos producen sus acciones biológicas gracias a la fijación de una manera reversible y selectiva a unos receptores de membrana que se encuentran localizados predominantemente en el sistema nervioso central. Actualmente se reconoce la existencia, bueno, hay que aclarar un poco que antes, a través de los estudios, se mencionaban cinco tipos diferentes de receptores opioides dentro de nuestro sistema, que eran mu, delta, kappa, sigma y epsilon. Sin embargo, actualmente solamente se reconocen tres de ellos, que es el receptor mu, delta y kappa. Dentro de esto se presenta una gran interrogante, una pregunta. ¿Qué pasa cuando tenemos un dolor extremadamente fuerte o insoportable? Pues en nuestro organismo tiene la capacidad de producir morfina. Esta producción de péptido opioide podríamos llamarlo entre comillas morfina endógena. Estos péptidos opioides son parte del sistema más efectivo que tenemos naturalmente para inducir analgesia y de igual forma los medicamentos opioides que en la actualidad son los fármacos más potentes para controlar el dolor. Por ende, nosotros producimos varios tipos de péptidos opioides. Estas son cadenas cortas de aminoácidos que son capaces de activar receptores opioides. Los más conocidos y estudiados, como mencionaba, que se van a unir al receptor mu, delta y kappa, son las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas. Pero, ¿dónde actúan estos péptidos opioides? Entonces, vamos a comprender un poco que al nivel de la sinapsis, cada péptido opioide va a activar un receptor específico, como lo mencioné hace un momento. Las endorfinas van a ser activadas por el receptor mu, las encefalinas van a ser activadas por el receptor delta y las dinorfinas van a ser receptadas por el receptor kappa. Entonces, permítanme borrar aquí. Vamos a borrar. A partir de esto, los receptores, esta es la estructura de los receptores opioides. Los receptores opioides están compuestos por 7 segmentos transmembranales, que son estos aquí, estos que observamos en la imagen, y cada uno de estos están acoplados a la proteína GI. Sin embargo, cuando este receptor es activado por un péptido opioide, siendo mu, delta o kappa, esta proteína GI se va a disociar. Entonces aquí vemos una división de la proteína GI. A partir de que se disocia la proteína GI, va a haber un cambio y se produce una disminución de los niveles de AMP cíclico, mientras que se va a producir un incremento en los niveles de GMP cíclico. A su vez, se va a inducir la salida de potasio, siendo esto, aquí van a salir
va a salir el potasio a través de ese canal, lo que hace que la célula pierda la carga positiva, dejando un potencial de membrana más negativo, como observamos aquí. Además de esto, va a impedir, como vemos acá, va a impedir el ingreso de cargas positivas a la célula y activando a su vez los canales de calcio, impidiendo así el flujo de calcio hacia el espacio intracelular. Pero, ¿cómo los opioides tienen la capacidad o el potencial para producir analgesia? Vamos a observarlo a través de esta imagen. A través de esta ilustración, vamos a borrar aquí, vamos a observar un poco el proceso que lleva un poco toda esta administración de los opiáceos. Cuando recibimos un estímulo doloroso a través de la periferia, desde la periferia, ese estímulo doloroso va a ser transportado por una neurona nociceptiva. Esta sería nuestra primera neurona nociceptiva. Entonces, parte aquí es la periferia, este estímulo de dolor, y a través de esta primera neurona nociceptiva va a ser enviada la señal hacia la segunda neurona nociceptiva. Va a llegar hacia la médula espinal en este caso. Ya una vez directamente, una vez que está en la médula espinal, se realiza una hipnasis con una tercera neurona nociceptiva que la va a dirigir hacia el tálamo. Una vez que está esta señal en el tálamo, en la mitad del cerebro, se hace una hipnasis con una siguiente neurona nociceptiva que lleva el impulso a las diferentes partes del sistema nervioso, como vemos aquí estas líneas. Y es en el cerebro donde somos ya conscientes, o el cerebro es consciente del dolor, pero también nuestro sistema nervioso central, activando así los núcleos del RAFE que descienden, en este caso ya, van a descender por la médula espinal y van a hacer hipnosis con la primera neurona nociceptiva. Entonces, una vez que llega aquí ya la respuesta de este estímulo, de esta señal de dolor, estas neuronas del núcleo RAFE van a liberar serotonina como neurotransmisor, pero también liberan péptidos opioides que van a controlar de forma negativa la transmisión del impulso nervioso a nivel de esa hipnosis entre la primera y la segunda neurona nociceptiva, la segunda neurona del dolor, disminuyendo la cantidad de impulsos nerviosos que pasan hacia el sistema nervioso central. Y en este caso, si los impulsos no cuentan con la capacidad o no cumplen, no logran llegar hacia nuestro sistema nervioso central, perdón, hacia nuestro cerebro, entonces se disminuye la sensación del dolor y por ende se produce analgesia. Está un poco, en pocas palabras, como controlado esta sensación de dolor o este estímulo. Pero para entender un poco más sobre los mecanismos de acción, vamos a observar de cerca lo que pasa a nivel de esa hipnosis en la médula espinal. Cuando llega el impulso nervioso a través de la primera neurona del dolor, como lo explicaba en la representación anterior, desde la periferia a la terminal sináptica, se genera una entrada de sodio, como vemos aquí, entra el sodio por a través de los canales de sodio, lo que va a producir que se abran los canales, permitiendo, como le mencioné, la entrada del calcio al citoplasma, y este calcio va a ser esencial para la liberación de glutamato, como vemos aquí. Este neurotransmisor va a activar a la neurona permítanme pasar aquí la imagen. Ya. Esta liberación de glutamato va a activar a la neurona postsináptica sus receptores específicos, siendo estos AMPA y NMDA. Lo que al estar activos van a permitir la entrada de iones de sodio, siendo estos, y calcio en la segunda neurona de dolor. Aquí vemos en la representación. Vemos el proceso cuando tanto el sodio como el calcio van a entrar a la segunda neurona nociceptiva, la segunda neurona del dolor. Déjame cerrar aquí. Listo. Pero como los iones de sodio y calcio son positivos, van a inducir a que el potencial de la membrana se vuelva ligeramente negativo, llegando hacia el umbral de despolarización, siendo este, produciendo un potencial de acción y así se continúa transmitiendo el impulso nervioso hacia el sistema central.
Tenemos entonces un gran número de fibras de dolor que vienen desde la periferia hasta la médula espinal, pero cuando los opioides actúan, como explicamos anteriormente, se disminuye el número de neuronas que liberan glutamato, disminuyendo el número de impulsos nerviosos que viajan hacia el sistema nervioso central. En pocas palabras, podemos mencionar que de todas estas señales o estos mensajes de dolor, no llegan, todas estas señales que vienen desde la periferia, no llegan todas a nuestro sistema nervioso central porque la administración de opioides van a interrumpir esta transmisión y por ende tan solo unas pocas de ellas van a lograr pasar, como vemos aquí. A través de en este proceso vemos que se bloquea y no se permite pasar no se permite que siga el proceso o transcurra esta señal de dolor. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos observar que solamente logran pasar dos señales, debido a que esta sustancia o compuesto químico del opioide bloquea esta sensación de dolor porque produce analgesia. Estos efectos hacen que el impulso nervioso que viene desde la periferia no se transmita porque no llega a la terminal sináptica. Además, disminuye la entrada de calcio en la terminal sináptica y como consecuencia se disminuye eh, la liberación de glutamato. En pocas palabras, los efectos principales de los opioides a nivel de la médula espinal son disminuir la liberación del glutamato y dificultar la generación de impulsos nerviosos. Déjame borrar aquí. Bien, ahora para conocer un poco, guiándonos en los manuales del DSM-5 y CIE-10 y 11, vamos a conocer un poco los criterios que se establecen en cada uno de estos manuales para poder determinar un cuadro o un diagnóstico de intoxicación o un cuadro de abstinencia, síndrome de abstinencia por este tipo de compuestos. Empezamos con el cuadro de intoxicación por opiáceos según lo que describe el DSM-5. El DSM-5 establece cuatro criterios, siendo criterio A lo que describe como que el paciente debe tener un consumo reciente de un opiáceo, cualquiera de estos tipos de opiáceos que existen. También tenemos un criterio B, siendo este criterio que el paciente o la persona con este patrón debe tener un comportamiento problemático, cambios psicológicos clínicamente significativos, como por ejemplo la euforia inicial que se puede presentar, seguida de apatía, disforia, agitación o retrasos psicomotores, además del juicio alterado. Todas estas manifestaciones aparecen durante o un tiempo mínimo después del consumo de opiáceos. Siguiendo con el criterio C, se establece que debe presentar contracción pupilar o dilatación debida a una anoxia. En caso de sobredosis graves, uno o más de los siguientes síntomas que se presentan, como por ejemplo somnolencia o coma, habla disártica o deterioro de la atención o la memoria. Asimismo, tenemos el criterio D, en el que se establece que los signos y síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor por otro trastorno mental, incluida la intoxicación por otro tipo de sustancia. Ahora, viendo un poco el cuadro clínico del estado de intoxicación, según lo que refiere el CIE-11, tenemos que, como hemos establecido, la intoxicación por opioides representa un cuadro o una situación de mucha significancia y con un valor clínicamente significativo. Este se caracteriza por presentar alteraciones en la conciencia, la cognición, la percepción, afecto, comportamiento y la coordinación. Todas estas causas son conocidos este, luego de la administración de este tipo de opioides y su intensidad está estrechamente relacionada con la cantidad de opioides que se usa o con la frecuencia que se consuma este tipo de sustancias. También se establece que son de tiempo limitado y disminuyen a medida que los opioides se eliminan del cuerpo. Deben presentar las siguientes características: estupor, somnolencia, cambios de humor, como lo mencionaba también el DSM-5, que es la euforia seguida de apatía y disforia,
También tenemos el retraso psicomotor, el deterioro del juicio, depresión respiratoria, dificultad para hablar, deterioro en la memoria, además de la atención. En este caso, se menciona también dentro del CIE-11 que cuando se presenta un cuadro clínico de intoxicación, se puede presentar también un coma, siendo aquí un signo físico, una manifestación objetiva, la constricción pupilar, pero en este signo puede estar ausente también cuando la intoxicación se debe a opioides sintéticos. Relación un poco a los cuadros de abstinencia, según lo que establece el DSM-5, se establecen al igual que en el cuadro de intoxicación cuatro criterios, siendo el criterio A que debe presentarse una de las siguientes manifestaciones, que es el cese o la reducción del consumo de opiáceos que ha sido muy intenso y prolongado, se presenta como una temporalidad de varias semanas o más, además de la administración de un antagonista de los opiáceos tras un consumo prolongado de este tipo de sustancias. En relación al criterio B, se establece que deben presentar tres o más de los siguientes signos, como por ejemplo el humor disfórico, náuseas o vómitos, dolores musculares, lagrimeo o rinorrea, dilatación pupilar, piloerección o sudoración, además de bostezos, fiebre, insomnio y diarrea. Siguiendo con el criterio C, se establece que los signos o síntomas que mencioné anteriormente del criterio B deben provocar un malestar significativamente o un deterioro en las esferas del individuo, por ejemplo, pueden ser en la esfera social, laboral, académica y personal. Dentro del criterio D se presenta que los signos o síntomas tampoco se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor por otro trastorno mental, incluidas una intoxicación o abstinencia por otra sustancia. Ahora en relación al cuadro clínico de abstinencia de igual manera, pero en este caso lo que refiere el CIE-11, se establece que estas manifestaciones corresponden o representan un cuadro clínico significativamente con manifestaciones sintomáticas, comportamientos o características físicas que van a variar la intensidad y duración en función de el patrón de consumo que haya tenido esta persona. En este caso, se considera que una persona está dentro de un cuadro de abstinencia cuando estas personas que han consumido este tipo de sustancias han desarrollado una dependencia o han consumido los opioides por un tiempo prolongado o un tiempo significativo. Esto también puede ocurrir, un poco podría aquí entrar en debate la comorbilidad, debido a que también se pueden presentar cuadros de abstinencia por una administración de dosis desde el enfoque terapéutico, es un enfoque más médico, más no por el consumo este, que cada persona decide como que iniciar. Dentro de las características o manifestaciones que se deben presentar según este manual, está el estado de ánimo disfórico, la necesidad imperiosa de consumir opioides, la ansiedad, náuseas o vómitos, espasmos estomacales, dolores musculares, bostezos, sudoración, náuseas o vómitos, además de sofocones, escalofríos, lagrimeo, rinorrea, hipersomnia. Eso por lo general se suele dar en la fase inicial, además de la piloerección y dilatación pupilar. Dentro de esto, un aspecto diferencial con lo que describe el manual del DSM-5, el CIE-11 establece la temporalidad y este de aquí menciona que todas estas manifestaciones sintomáticas pueden presentarse pasadas las 48 horas desde el momento que se hizo el último consumo. En este caso, diferencia el tiempo entre la administración médica y la administración de metadona. Por ejemplo, menciona que entre 6 a 12 horas suele ser el tiempo en el que aparecen estas manifestaciones para los fármacos de acción corta, mientras que suele ser un poco más tardado la reacción o esta manifestación de síntomas dentro de un periodo de 24 a 48 horas, como es para la metadona, como lo mencionaba. Entonces, eh, hay que destacar como ya punto final que todas estas manifestaciones o la gravedad, la intensidad,
con que se presente ese cuadro de abstinencia va a depender de la rutina o la frecuencia con que se consumía este opiáceo. Es decir, el potencial que tenía este opiáceo dentro del organismo, dentro del funcionamiento de este individuo. Se suele mencionar también que por lo general los opiáceos agrupa grandes cantidades de sustancias, de químicos, pero los más conocidos suelen ser la heroína. Ahora, en relación a los criterios diferenciales por intoxicación de opiáceos y otros tipos de sustancias, se debe tener en cuenta que el alcohol, sedantes, hipnóticos y ansiolíticos pueden compartir una sintomatología similar a los opiáceos. Sin embargo, para poder diferenciar estas sustancias psicoactivas con los opiáceos, se puede realizar la prueba de naxolona, que consiste bajo restricción médica, que consiste en consumir el medicamento y poder ver durante un tiempo determinado si el paciente está reaccionando a él. Cuando el sujeto está presentando intoxicación por opiáceos, a través de este medicamento, él va a recobrar la conciencia y va a restaurarse su respiración, es decir, se va a estabilizar. Caso contrario, que no ocurra esto, el paciente o la persona que presente una intoxicación por sustancias, se descarta esta situación por opiáceos y ya sería por otro tipo de drogas. Además, se puede tener en cuenta que se puede presentar la constricción pupilar, o más conocida como miosis, que se va a determinar en los opiáceos, y también se tiene que tener en cuenta lo que es lo que ya les mencioné, que sería la falta de respuesta a la prueba de Nexolón. La siguiente. Ya. Ahora, en cuanto a los criterios diferenciales en la abstinencia por opiáceos y otros tipos de trastornos por abstinencia, se debe tener presente que, asimismo, los síntomas o los signos observados en lo que serían los sedantes, hipnóticos y ansiolíticos pueden de alguna forma compartir las mismas características. Sin embargo, entre estos tipos de sustancias y los opiáceos generalmente se presenta la rinorrea, que es el líquido nasal de forma anormal, o en este caso en exceso, el lagrimeo, la dilatación pupilar, que a diferencia de la intoxicación por opiáceos, en este caso a nivel de abstinencia, se va a dilatar la pupila, y son cualidades o características que no se presentan en otro tipo de sustancias. Ahora, los criterios diferenciales entre la abstinencia y la intoxicación por otras sustancias están las pupilas dilatadas, que pueden presentarse también en la intoxicación por alucinógenos y estimulantes. Sin embargo, en la abstinencia por opiáceos, en relación a estas dos sustancias que fueron mencionadas, se va a presentar náuseas, vómitos, diarreas, calambres abdominales, rinorrea y lagrimeo. La siguiente. Ya. En cuanto a lo que es la patología dual, el sujeto que consume algún tipo de opiáceos muchas veces está padeciendo trastornos mentales, como los depresivos, que lo padece trata de consumir opiáceos para de alguna forma estabilizar su estado emocional o mental, y así poder equilibrar su situación. Sin embargo, el consumo excesivo puede llevar a la dependencia y de alguna forma empeorar la situación. En cuanto a los trastornos de ansiedad generalizada o ansiedad el trastorno de pánico, muchas veces las personas acuden a este tipo de consumos para de alguna forma aliviar temporalmente los síntomas ansiosos, pero con el tiempo, si el consumo es recurrente, puede desarrollar tolerancia y de alguna forma dependencia a los opiáceos. Ahora, en relación a los trastornos de personalidad, centrándonos en la antisocial, generalmente las personas tienden a recurrir a los opiáceos, pero centrándonos en la heroína de forma inyectada, porque
influye directamente a su cuerpo, a su organismo, y los efectos que causa en él es que los vuelve más sociables, de alguna forma interactúan más con su entorno y hacen que su efecto sea mucho más duradero. Además de estos trastornos, también comúnmente se puede percibir los trastornos de comportamiento que pueden compartir y de alguna forma ocasionar efectos negativos en relación a los opiáceos o la heroína. Eso sería, gracias.